Seguro que has oído hablar de un vampiro alguna vez, un monstruo de cientos o miles de años de edad, pálido, con los dientes salidos y puntiagudos, mucha sensibilidad al sol, alimentado de sangre y con gran aversión al ajo. Pero ¿qué pensarías si te digo que realmente no era un monstruo? ¿Y si realmente Drácula y todos los demás vampiros solo eran personas con una enfermedad en común? En este vídeo te explicaremos algunos de los mitos más famosos sobre monstruos y cómo a día de hoy los podemos explicar gracias a la medicina y la biología. Comenzando con Drácula. La historia real cuenta la vida de un joven nacido en Transilvania, una región de la actual Rumanía. Vlad III nació en el siglo XV en una familia de la nobleza de Valaquia. Vlad era hijo del entonces príncipe de Valaquia, Vlad II, Drácul, que traducido al español significa ni más ni menos que Vlad el demonio. Creció en Valaquia y obtuvo el título de príncipe en la adultez. Se le recuerda como Vlad Tepes, el empalador, ya que su crueldad y falta de piedad con sus enemigos infundían terror a todos aquellos que sabían de él. Vlad era tan sádico que empalaba vivos a sus enemigos y los dejaba expuestos en las calles, mostrando su crueldad al mundo entero. También se le llamaba Vlad Draculea, hijo del demonio. Vlad fue reconocido como héroe en Rumanía por su gran labor frente a los otomanos, aunque finalmente fue derrotado, y se dice que su cabeza fue enviada a Estambul. La historia de Vlad III sirvió como inspiración para leyendas urbanas sobre su espíritu insaciable de venganza o crueldad, y para el libro de Bram Stoker de 1897, convirtiéndolo en una figura popular como es el Conde Drácula. Desde entonces, la historia del vampiro y las leyendas confluyeron, creando un prototipo de monstruo que todos conocemos. A día de hoy podemos encontrar una gran similitud entre las características de los vampiros y los enfermos de porfiria. Pero, te preguntarás, ¿qué es la porfiria? La porfiria se conoce como un grupo de trastornos hereditarios muy poco comunes que afectan a la producción del grupo hemo, un compuesto esencial para crear hemoglobina, una proteína importantísima de los glóbulos rojos de la sangre, que es imprescindible para funciones esenciales de la vida como el transporte de oxígeno. En la porfiria, un proceso para crear el grupo hemo se interrumpe y se acumulan compuestos tóxicos llamados precursores de porfirina. Así, la porfiria puede dar síntomas cutáneos, nerviosos, hepáticos o incluso todos a la vez. En específico, los vampiros tienen todos los síntomas a la vez. Estos son a causa de una porfiria en específico, la enfermedad de Gunther, que acumula porfirias en piel, dientes, huesos y otros tejidos. Entonces, volviendo a Drácula, ¿por qué decimos que realmente lo que le pasaba al vampiro era una crisis de porfiria no tratada? Vayamos por partes. Primero, al no poder sintetizar hemo para la hemoglobina, el pobre Drácula padecía anemia y por eso tenía una piel tan pálida. Aunque también era tan pálido porque el sol produce grandes quemaduras a las personas con porfiria. Como ya hemos dicho antes, las porfirinas tóxicas se acumulan en la piel y la vuelven tan sensible que cada vez que a los vampiros, o en este caso a los porfíricos, les da el sol les salen grandes ampollas, verrugas o quemaduras por ser tan sensibles. Por otro lado, se dice que los vampiros tienen grandes dientes en sus bocas, que resulta que también es algo común en la porfiria. La protusión dental no es un síntoma de la porfiria por sí misma, pero el gran daño que ejerce el sol sobre las encías, los labios y los dientes hacen que la piel se necrose, que se muera, y que los dientes parezcan más afilados y salidos que normalmente. ¿Y por qué crees que dicen que los vampiros beben sangre? Déjalo en los comentarios. Te damos una pista mientras lo estás pensando. Los porfíricos no tienen ningún interés en beber sangre, es algo totalmente distinto a las leyendas. Te leemos. Realmente, todo tiene que ver de nuevo con las porfirinas. Se acumulan mucho en los dientes y de por sí, estos compuestos tienen un color rojizo que tiñe los dientes de carmín. Esto se llama eritrodoncia, pero antes de conocer la medicina, la gente lo atribuía a beber sangre. ¿Y el ajo? ¿A qué viene una verdura con todo esto? El ajo contiene compuestos que activan el hígado y aceleran la producción de hemo. En una persona con porfiria, esta vía está rota, por así decirlo, en uno de sus pasos, así que cuando el cuerpo intenta fabricar más hemo por culpa del ajo, lo único que consigue es acumular más porfirinas tóxicas. Esto puede desencadenar o empeorar un ataque. Por eso, en la antigüedad, quienes sufrían porfiria parecían rechazar de alguna manera al ajo, y ese detalle terminó alimentando el mito de los vampiros. Y como dato interesante, a las personas con porfiria la orina les cambia de color al ponerla al sol durante minutos u horas. Se torna de un color rosado u oscuro dependiendo de cuánta porfirina haya en ella. Es un test que incluso a día de hoy se hace en medicina para diagnosticar una crisis de porfiria.
Se llama el test de Hush. Realmente, los pobres vampiros solo eran personas con porfiria que no conocían la enfermedad, y fueron tratados como monstruos cuando lo único que no podían hacer era vivir sin dolor. Pero durante la historia ha habido muchas historias sobre monstruos, criaturas o enfermedades que no tenían explicación racional. Vamos a desmentir un par de ellas. Comenzando, los hombres lobo. Estas personas experimentan hipertricosis, un crecimiento excesivo de vello corporal que les da una apariencia de bestia según algunas personas, pero que se malinterpretó en las leyendas, atribuyéndoles una agresividad desproporcionada y una devoción por la luna llena que las personas con hipertricosis no tienen. Los ogros. Seguro que casi todos los que estáis viendo este vídeo sabéis quién es Shrek, pues se dice que Shrek y los ogros en general fueron inspirados por personas con acromegalia, una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento desproporcionado en la edad adulta de las partes sacras, como son las manos, los pies, los dedos, la lengua, las uñas, la nariz, etc. Una causa frecuente de esta enfermedad es un tumor en la hipófisis que secreta GH de forma desmesurada. Un caso de esta enfermedad es el del famoso luchador y actor André the Giant, que murió muy joven a causa del deterioro que esta enfermedad le ocasionó. En cambio, si esta producción anormal de GH es durante la niñez, se produce gigantismo, y todo el cuerpo crece por igual, no solo las partes sacras. Este caso es por ejemplo el de Robert Wadlow, que llegó a medir 2,72 metros. Por otro lado, por ejemplo, a los epilépticos u otras personas con trastornos psicóticos se les trató durante muchos años en la antigüedad como poseídos, brujas o demonios reencarnados. Asimismo, muchas personas han dicho haber visto ángeles o tener apariciones divinas cuando realmente lo que les pasaba es que estaban teniendo una crisis de migraña con aura, donde aparecían haces de luz, destellos y alucinaciones. También están las leyendas de los guerreros berserker de la tradición vikinga, que entraban en un estado de furia descontrolada, casi animal. Hoy se cree que este comportamiento no era sobrenatural, sino el resultado de intoxicaciones, consumo de plantas alucinógenas como la manita muscaria, o incluso episodios disociativos provocados por el estrés extremo del combate. Estos estados alteraban la percepción del dolor, aumentaban la agresividad y producían una fuerza aparentemente inhumana. Con el tiempo, la cultura popular convirtió este fenómeno real en una especie de transformación mítica. Por último, las sirenas. Las sirenas probablemente nacen de una mezcla entre imaginación marinera y fatiga en condiciones durísimas de navegación. Marineros agotados, con problemas de visión e incluso carencias nutricionales, interpretaban a distancia animales como los manatíes o los dugongos como figuras humanoides. En un entorno solitario y hostil, el cerebro tiende a completar formas ambiguas con figuras conocidas. Así, criaturas reales vistas desde lejos, junto a las historias que circulaban entre tripulaciones, fueron moldeando el mito de las sirenas. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos creado monstruos para explicar aquello que no entendíamos. Vampiros, hombres lobo, ogros, sirenas, furias berserker, criaturas que nos han acompañado durante siglos y que en el fondo reflejan nuestros propios miedos y la falta de conocimiento científico de la época. Hoy, sabemos que detrás de muchas de estas leyendas había personas normales, con enfermedades reales, que fueron interpretadas como algo sobrenatural, simplemente porque no existían las herramientas para comprenderlas. Y quizá ahí esté lo verdaderamente fascinante, que la frontera entre mito y ciencia no es tan rígida como pensamos, que las historias que contamos hablan tanto de nuestro pasado como de nuestra necesidad de entender el mundo. Así que, la próxima vez que escuches una leyenda de vampiros, un aullido bajo la luna llena o una sirena en la distancia, recuerda que tal vez, detrás de ese monstruo, hubo una persona que solo necesitaba comprensión, no miedo.